Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a este CIPAS de la fase 2. Pues la idea de este CIPAS es aclarar dudas e inquietudes que ustedes tengan de lo que ya han trabajado. Ya se realizó la primera webconferencia de esta fase, de la fase 2. Y ustedes ya tienen los videos de apoyo que están en el grupo de Teams o en la página web, ¿no? Entonces, la idea es que este CIPAS no se vuelva a repetir toda esa misma información, sino la idea de este CIPAS es que sea una ayuda para las dudas e inquietudes que ustedes tienen, ¿no? Entonces, estoy atento a qué dudas les han surgido a ustedes. Entonces, pues, si necesitan micrófono, por favor, levantan la mano para, pues, habilitarles el micrófono. Bueno, entonces voy a explicar algo, pues, que ya había explicado en la webconferencia. Eh, Espero que por favor lo tengan en cuenta. Es que ustedes acá en el grupo de Teams, cual, en el cual ustedes están, acá en la parte de grupos tenemos software avanzado para ingeniería. Y dentro de este grupo de software avanzado para ingeniería, pues tenemos un chat donde podemos participar para resolver dudas con los tutores o con los mismos compañeros. Aparte de eso, pues tenemos un sitio web del curso acá dentro bueno, qué pena, ya les comparto pantalla porque no están viendo mi pantalla. Compartir pantalla. Bueno, entonces, bueno, acá, como les decía, tenemos un grupo de Teams donde se puede interactuar pues, con sus compañeros, con los tutores, pues para, para participar, para aclarar dudas, para hacer aportes. Pero adicionalmente, también se tiene acá el sitio web del curso. Entonces, acá este sitio web del curso, el ingeniero Andrés, pues lo hizo muy bien porque pues ahí está todo el material de apoyo que ustedes necesitan pues para desarrollar esta fase 2. Acá pues para los que no han instalado LabVIEW, pues ahí están los pasos para la instalación. Está el código de activación del software que tiene la UNAD y ahí están los videos. Esto pues ya lo había explicado en la webconferencia, pero bueno, lo vuelvo a explicar en este sitio. Entonces ahí está ese material de apoyo. Aparte de eso está el material de apoyo para la fase 1, pero pues la fase 1 ya se hizo. Está la fase 2. Dentro de la fase 2 pues está la lectura de la guía que siempre hace el ingeniero Andrés. Están los videos donde explica cómo desarrollar cada uno de los ejercicios, bueno, con unos ejemplos, hace unos ejemplos muy parecidos a los que se solicitan en el punto 1 de la guía de actividades, ¿no? Entonces, ahí están esos videitos, es verlos y hacer lo mismo en LabVIEW. Y aparte de eso, acá el ingeniero Andrés ya colocó la grabación de la webconferencia de la fase 2. Entonces ahí
Ustedes pueden ver la webconferencia, pues donde se volvió a explicar la guía de actividades, qué es lo que hay que hacer, qué capturas de pantalla hay que tomar, cómo hay que colocar las respectivas sustentaciones dentro del documento, qué es lo que hay que entregar. Todo eso está ahí dentro de la webconferencia. Es que se vean esa grabación. Se vean los videos acá, videos de apoyo. Y pues básicamente es revisar todo ese material, ¿no? Pues los escucho a ustedes qué problemas han tenido o qué les gustaría que les explicara acerca de esta fase 2, porque esa es la idea de este CIPAS, ¿no? Servirles como un apoyo para lo que ustedes ya han desarrollado, ¿no? Porque pues para volver a explicar lo que ya se dijo en la webconferencia o lo que ya se dice en los videos de apoyo, pues para eso ya están las grabaciones, ¿no? Entonces, los escucho. Por favor, levantan la mano quien quiera participar o hacen la respectiva pregunta por el chat. No hay preguntas pequeñas. Cualquier duda, con mucho gusto se la aclaro. Si quiere que explique algo específicamente, también lo puedo hacer. La idea es que ustedes también pues participen, ¿no? No, nadie tiene dudas. Voy a tratar pues esto ya lo había explicado en la webconferencia, pero, bueno, acá Diego sí tiene una duda. Ya le habilité el micrófono, Diego. Sí, buenas noches para todos. Buenas noches. Porque quería como una explicación más de qué es lo que se pide, donde en el punto que nos está pidiendo como explicar o como explicar sí, el paso a paso de lo que estamos diligenciando. O sea, si quieres como hacer un texto. Hay 3 puntos, ¿no, Diego? En estos 3 puntos se pide, en el primer punto, las evidencias de las capturas de pantalla de cada uno de los virtual instruments, de los instrumentos virtuales que ustedes desarrollaron en LabVIEW, ¿cierto? Entonces, ustedes desarrollaron el primero. Entonces, voy acá, por ejemplo, no sé, voy a abrir LabVIEW. Entonces, esperemos un momento. Bueno, entonces aquel yo le digo File, New Virtual Instrument. Entonces, por ejemplo, yo coloco este string. Y
Y acá coloco un indicator. Y bueno, acá ustedes pueden colocar bloques intermedios pues para hacer el proceso que requiere. Pero bueno, acá para explicar qué tendrían que hacer. Entonces acá supongamos que yo hice mi primer instrumento virtual. Entonces yo abro Word. Bueno, supongamos que acá es donde yo voy a hacer mi informe. Entonces, por ejemplo, coloco ejercicio para el punto 1, ¿no? Tenemos el punto 1. El punto 1 tiene varios ejercicios. Tiene 5 que están dentro de la guía, más el sexto, que es el que ustedes plantearon en la primera fase. Entonces, supongamos que acá ejercicio 1. Entonces, el ejercicio 1, supongamos que ustedes tienen que hacer este instrumento virtual. ¿Cuál sería la evidencia de que sí realizaron ese instrumento virtual? Pues le tomo una captura de pantalla, ojalá así de esta forma, de la pantalla dividida, para que se vea el panel frontal y el diagrama de bloques que me permitan ver ambos. Entonces, acá voy y pego. Pego mi captura de pantalla. Entonces, ya desarrollé lo del punto 1. Entonces, acá, si miramos la guía de actividades, entonces, bueno, acá tiene que crear el instrumento virtual. Bueno, la captura de pantalla debe evidenciar fecha y hora, ¿no? Acá yo la captura de pantalla que tomé, entonces, por ejemplo, acá yo no evidencio fecha y hora. Entonces me toca tomar una captura de pantalla más amplia para que se pueda ver esa fecha y hora. Entonces, acá vuelvo y le doy captura de pantalla. Entonces, bueno, voy acá a Word y la pego. Y acá ya tengo una captura de pantalla, pues donde se puede ver acá en el reloj la fecha, hoy 7 de marzo de 2023, las 6:14 p.m. Entonces esa es la evidencia de mi punto 1. Entonces ahí entonces sería el ejercicio 1.1, ¿cierto? Ahora en el punto 2. Bueno, ahí eso lo hacen para cada... Bueno. Sí, cuéntame. Sí, adicional en la guía, pues cada punto viene con unos valores como de prueba. Nosotros Sí, debemos usar eso esos mismos valores o utilizar valores diferentes. no, ustedes utilizan los valores que consideren pertinentes para las pruebas, ¿no? Que ojalá tengan en cuenta un rango que permita ver que el programa funciona bien. Por ejemplo, no sé, ¿qué pasaría si yo colocara un valor negativo? Por ejemplo, -3 ohmios. Entonces, ¿qué debería hacer el programa? ¿Qué me mostraría? Por ejemplo, es mostrar esos datos de prueba, cómo si en realidad está funcionando bien mi programa, mi instrumento virtual. Entonces, que se evidencia. Pero eso no, acá en este punto simplemente es prueba, ¿cierto? Pero como usted me está preguntando es el documento final. El documento final le está pidiendo esa captura de pantalla, acá. Sí. Dice, tome una captura de pantalla donde se evidencia la fecha y la hora y el panel frontal y el diagrama de bloques en las views. Entonces, ahí solamente usted va a colocar
colocar la captura de pantalla. En este momento no va a colocar capturas de pantalla de cada uno de los datos de prueba. Esas capturas de pantalla de cada uno de los datos de prueba van en el punto 3. Entonces ya les muestro cómo sería en el punto 3. Entonces, bueno, ustedes lo hacen para cada uno de los instrumentos virtuales, la respectiva captura de pantalla donde se vea fecha y hora. Ahora, el punto 2. El punto 2 dice, para cada instrumento que se desarrolla en el punto 1, ¿sí? Hay que realizar la sustentación del programa desarrollado teniendo en cuenta lo siguiente, ¿cierto? Entonces, acá dice, muestre el diagrama de bloques en LabVIEW y explique la lógica de programación empleada, señalando en esa explicación los bloques empleados y que se muestren en la captura de pantalla. Entonces, ¿cómo sería? Más o menos. Entonces, dice que es el diagrama de bloques. Bueno, vamos a abrir acá este anexo 2, que es un ejemplo de la sustentación. ¿Cierto? Acá yo tengo un ejemplo de la sustentación para que se guíen, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Cogen este diagrama de bloques. Bueno, acá voy a colocar un diagrama de bloques adicional, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a colocar acá una constante. Acá coloco una constante en strings. Entonces, por ejemplo, este es un bloque intermedio, ¿no? Es, por ejemplo, ¿dónde está? Por ejemplo, este que me convierte me los va a convertir a ¿qué? A mayúscula. Entonces, por ejemplo, acá. Bueno. Entonces, ¿qué hace esto? Acá, cuando yo le doy simular, entonces lo que hace es convertirme de minúsculas a mayúsculas. Este es mi bloque acá intermedio que estoy utilizando para hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para la primera parte de la sustentación? Entonces, yo le voy a tomar una captura de pantalla.
le tomo la captura de pantalla. Acá, ¿yo qué veo? Entonces, por ejemplo, puedo señalar que acá yo tengo mi función. Esta es mi función, la de acá, ¿cierto? Entonces, voy y lo coloco para el punto 2, acá la captura de pantalla. Entonces, punto 2. Y tengo que empezar a hacer la descripción. Entonces, ¿cómo hago para hacer la descripción? Pues me guío acá. Entonces, acá viene el ejemplo. Bueno, viene el ejemplo, el diagrama de bloques. Acá dice qué controles tiene, ¿cierto? Tiene los controles de los push button y los indicadores, ¿no? Pero aparte de eso están los bloques intermedios, que son las funciones con las cuales yo hago el proceso de transformación, ¿no? Entonces, en este caso, tengo varias funciones y lo que hace acá es hacer una pequeña descripción. Entonces, por ejemplo, aquí dice, se establecieron 3 controles numéricos tipo push button para que a través de ellos el usuario ingrese los valores lógicos con los cuales se desea encender los LEDs. Esos LEDs se presentaron con 3 indicadores tipo ROM LED. Entonces, acá yo tengo el ROM LED. Entonces, cada vez que lo presiono, va a prender o apagar el ROM LED. Entonces, hasta ahí va bien la explicación. De manera que el valor que ingresa el usuario se conecta con el indicador para afectar directamente el estado. Dicho valor se convierte en un entero a través de la función boolean to 01. ¿Cuál es la función boolean to 01? Esta, de acá. Entonces, me toma este valor y lo que hace es convertir de un valor de booleano y lo convierte en un entero acá para luego sumarlo, ¿no? Se suma con los demás valores a través de la función compound arithmetic y se visualiza su resultado con el indicador tipo numérico. Entonces, ahí hizo la descripción desde que empezó acá con los push button, pasó luego por el LED y por último se hizo la suma y se visualizó el resultado acá en una salida, en un numeric indicator. Entonces, por ejemplo, acá, con eso yo ya sé que si se presionó este botón, prendió este LED, pero aparte de eso, acá hay un 1. Entonces, acá quedaría un 1. Y si estos están en 0, pues 1 más 0 me va a dar aquí la salida 1. Si los 3 están encendidos, pues 1 más 1 más 1 me va a dar 3. Entonces, acá, ¿cómo sería la explicación? Entonces, bueno, acá. Entonces, entonces se tiene por ejemplo, se tiene un, un street control con el cual se ingresan los valores de entrada tipo string o tipo cadena. O sea, son valores de caracteres, ¿no? Tipo cadena. Luego, ese valor o ese bloque se conecta con una función. Esta función se llama, entonces ya sabemos acá la ayuda de, del audio, ¿no? Lo podemos ver acá en help, show context help o control H.
Entonces, la función se llama toUpperCase. Entonces, acá yo escribo, se conecta con una función toUpperCase, la cual convierte los caracteres de tipo cadena de minúscula a mayúscula. Coma. Por último, la salida de la función se conecta con un string indicator el cual me permite visualizar los caracteres en mayúscula. Entonces, ahí hice la descripción desde cuando yo ingreso los valores, cuando pasan por mi función y qué es lo que hace mi función, hasta que llegan a mi bloque de visualización que me permite ver qué fue lo que pasó y qué es lo que quiero visualizar. Y eso lo hago acá en esta sustentación. Entonces, para eso es que se pide tomar la captura de pantalla del diagrama de bloques y hacer la respectiva descripción. Bueno, ahí ya tenemos la primera parte que nos piden acá en este anexo. Bueno, acá, bueno, ya hicimos lo de muestre el diagrama de bloques en la view y explique la lógica de programación empleada, señalando en esta explicación los bloques empleados y que se muestren en la captura de pantalla. Eso ya lo acabamos de hacer. Esta primera parte del segundo punto queda claro. Bueno, acá me está preguntando, yo ya realicé la actividad y me fue retroalimentada. Solo quería saber si se hace en otros métodos los ejercicios. No entiendo la pregunta. Pues, si ya le hicieron la realimentación, pues le deberían decir cuáles son los aspectos a mejorar. O si ya el trabajo está bien hecho. Pues si no le pidieron ningún cambio o ajuste, pues el trabajo está bien, ¿no? Lo único sería pues subirlo al entorno de evaluación. Sí, pues es que precisamente hay tres puntos, ¿cierto? Entonces, el primer punto es tal cual como yo les dije, ¿cierto? Una captura de pantalla donde se da fecha y hora. Eso es todo. Pero en el punto 3 tenemos una tabla donde sí tiene que diligenciar cada valor de prueba, pero entonces ya vamos para allá. Entonces, hasta ahora vamos en el punto 2, que es la sustentación. En el punto 3 es donde se hacen los valores de prueba, que tiene que ver con toda la parametrización que se debe hacer. Entonces, ahí sí se toman las capturas de pantalla para 5 valores de prueba, por ejemplo. Entonces, mi pregunta acá es, ¿hasta ahí va claro lo del punto 2? Lo demuestre el diagrama de bloques en LabVIEW. Entonces,
Bueno, pues creo que si no me dicen nada, pues voy a continuar. Acá, señale las funciones empleadas en el diagrama de bloques y para ellas indique su función, parámetros de entrada y valores que arroja. Se sugiere consultar la ayuda que ofrece el lab. Entonces, lo mismo, me voy acá al anexo 2 y miro cómo es que está haciendo la explicación, bueno, explicación de las funciones empleadas, ¿cierto? Acá lo coloca dentro de una tabla, ¿sí? Donde explica la función, la descripción, los parámetros de entrada y los valores de salida. Entonces, esta tabla tiene 1, 2, 3, 4 columnas y pues el número de filas que ustedes tengan, pues va a depender de las funciones que ustedes hayan utilizado. Entonces, para el punto 2, hay otra partecita donde ustedes deben colocar una tabla. En este caso, en este ejemplo, yo solamente tengo una función, ¿cierto? Acá me pide la función. Entonces, mi función que yo voy a utilizar es la de toUpperCase. Y acá me pide una descripción. Entonces, esta descripción, ¿dónde yo la encuentro? Del mismo LabVIEW. Entonces, me voy acá y yo le doy acá en Help, Show Context Help, y miro acá para mi función. O le doy Control H. Entonces, acá me dice, en la descripción, convierte todos los caracteres alfabéticos en cadena. Entonces, acá la descripción convierte. Convierte todos los caracteres alfabéticos en caracteres tipo cadena en mayúscula. Bueno, podemos decir que convierte todos los caracteres alfabéticos en mayúscula para dejarlo mejor redactado. Y aquí colocamos que son de tipo cadena entre paréntesis. O tipo string, si prefieren dejarlo en... Bueno, entonces ahí hay más descripción. Entonces ahí le dice que evalúa los números en código ASCII. Bueno, acá, ¿qué más me piden en esta tablita? Parámetros de entrada. ¿Cuáles son los parámetros de entrada para esa función que estoy utilizando? Acá me dice que es un string. Entonces, parámetros de entrada. Entonces, acá yo ya sé que es un tipo cadena, o sea, un string. No tiene más. Puede ser que tenga más, puede ser que sea un valor numérico entero, puede ser un booleano.
puede ser un numérico tipo flotante, puede ser un vector también. Puedo tener una entrada, un vector, una matriz. ¿Y cuáles son los valores de salida? Entonces acá, valores de salida de esa función. Volvemos acá a la descripción. Y acá me dice que la salida es lo mismo, un string. Acá podemos colocar que es un string. Pero ese string, todos los caracteres, bueno, acá entre paréntesis, en mayúsculas. Caracteres en mayúsculas. Y así ustedes diligencian esta tabla de cada una de las funciones. Entonces, esta es la segunda parte que me pide la guía. Hasta acá. Señale las funciones que se muestran en la captura de pantalla. Ah, bueno, qué pena. Señale las funciones empleadas en el diagrama de bloques y para ellas indique su función, parámetros de entrada y valores que arroja. Entonces, acá dice que se sugiere consultar la ayuda que ofrece el ADMIN. Eso fue lo que acabamos de hacer. Por último, me dice muestre la interfaz desarrollada en el panel frontal del ADMIN, indicando cómo emplearla a partir de un ejemplo. Entonces, voy acá, lo mismo, miro el anexo de ejemplo y miro cómo es que lo están haciendo. Tengo acá mi panel frontal, tengo los push button, los LEDs, ¿cierto? Y el numeric indicator. Entonces, por ejemplo, acá dice, en este ejemplo, el usuario presionó el primer y último push button, o sea, este de acá y este de acá, estableciendo un valor lógico de 1 para este de acá y este de acá. De manera que se encienden los indicadores tipo LED superior e inferior, que al sumarlos numéricamente nos va a dar un valor de 2 que se visualiza en el indicador numérico, acá. Entonces, lo mismo. Entonces, yo voy a dónde? Yo voy acá y mi panel frontal. Acá está mi panel frontal. Yo le tomo una captura de pantalla y explico qué es lo que hace mi panel frontal. Voy a mi documento. Bueno, acá yo puedo colocar primero punto 2. Bueno, acá me hizo falta colocar explicación, diagrama de bloques, ¿cierto? Acá la explicación de las funciones. Acá coloco explicación de las funciones. Y ahora voy a hacer la explicación de la interfaz gráfica, ¿no? De la interfaz gráfica del panel frontal. Entonces coloco la captura de pantalla y hago la respectiva explicación de esa interfaz gráfica. Entonces coloco el usuario, coloca o ingresa más bien, ingresa cualquier dato de tipo string o cadena o cualquier dato de caracteres más bien. Y a la salida
en el string 2 se visualiza los caracteres que se ingresaron en mayúscula. Bueno, entonces ahí ya hice la explicación de la interfaz gráfica del panel frontal. Entonces acá yo ingreso unos datos o el usuario ingresa unos datos que luego van a ser visualizados esos mismos datos, que en este caso son unos caracteres, en el string 2, pero esos caracteres ya se van a ver en mayúscula, ¿no? Eso es lo que hace. Ahora, eso es el punto 2. Entonces, ahí ya terminé mi punto 2. Bueno, acá hay una nota que dice que me vaya al anexo 2 y mire el ejemplo que se está utilizando, que eso ya lo hicimos. Ahora sí, el punto 3, que es el de para cada dato de entrada, para cada uno de los valores de entrada que me arroja y debo tomarle la respectiva captura de pantalla. Entonces, ¿son cuántos datos de prueba? Son 5 por cada instrumento virtual. Y eso va dentro de una tablita, que es esta tablita 1, que nos muestran acá, que es la que yo debo diligenciar. Para eso sí, es lo que se está solicitando acá. Cuando dice que el tutor le pide captura de pantalla para cada valor de prueba. Sí, él lo está pidiendo para cada valor de prueba, pero en el punto 3, lo que acabo de explicar es punto 1, punto 2. Ahora sí vamos a hacer punto 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el punto 3? Yo tengo que utilizar esta tablita de acá. Entonces, tengo datos de prueba, resultado esperado y captura de pantalla de la interfaz. Entonces, lo mismo. Acá. Voy a hacer mi punto 3. Y acá, entonces, voy a colocar mi tablita. Insertar tabla. Son 4 columnas por 6 filas. La primera columna van a ser los datos de prueba. En la siguiente, resultado esperado. Captura de pantalla de la interfaz. Bueno, acá yo la embarré, hay que borrar una columna. No, y acá, captura de pantalla de la interfaz. Listo. Entonces, para este punto 3 también hay un anexo que les ayuda a guiarse. Entonces, ese anexo, pues, van y lo abren y miran más o menos cómo es. Entonces, yo que tengo acá, por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, tengo potencia, que sería mi salida, y tengo dos entradas, que son el voltaje y la resistencia. Entonces, así se vería el panel frontal como tal. Pero entonces, ¿cómo diligencio mi tabla? Entonces, datos de prueba.
Entonces, ¿cuáles son mis entradas? La resistencia y el voltaje, ¿cierto? Tengo que la resistencia es 100 y el voltaje es 5. Por lo tanto, el resultado esperado esta fórmula es 0,25. Eso es lo que se espera. Pero entonces tengo que colocar acá la captura de pantalla de la interfaz donde yo veo que eso se está cumpliendo. Entonces, acá yo estoy ingresando 100 en un indicador, voltaje 5 en otro indicador. No, qué pena, en un control numérico, qué pena. Estoy ingresando en un control numérico 100, la resistencia y voltaje de 5. Y en el indicador sí estoy visualizando pues la potencia de salida. Entonces, ahí lo tomo para 105 de entrada, 120 de entrada con salida de 0,4 y así para cada uno de las pruebas. Entonces, aquí cuántas datos de entrada estoy utilizando, cuántas pruebas estoy haciendo. Estoy haciendo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, acá, ¿cómo lo veríamos acá en el ejemplo que yo estoy haciendo? Entonces, supongamos que yo voy a datos de prueba. Entonces, yo voy a ingresar la palabra hola. La primera en mayúscula, las demás en minúscula. ¿Cuál sería el resultado esperado? Pues todas en mayúscula. Por ejemplo, ese es algo que yo haría, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo otro que yo podría decir? No, yo voy a escribir hola, todas en mayúscula. ¿Cuál debería ser mi resultado esperado? Hola, todas en mayúscula. No, yo voy a hacer ahora, no sé, se me ocurre decir que intercalado hola. O sea, una mayúscula, una minúscula, una mayúscula y una minúscula. ¿Cuál sería mi resultado esperado? Pues todas en mayúscula, porque eso es lo que hace. Ahora se me ocurre qué pasaría si yo le coloco un valor numérico. ¿Qué me debería hacer? Entonces, por ejemplo, yo digo hola en 1975, por ejemplo, 1975. ¿Cuál debería ser mi resultado de salida? Pues yo debería esperar un hola en mayúscula y los números como no tienen mayúscula, pues voy a visualizar 1975. Eso sería lo que yo esperaría. Y por ejemplo, si le coloco un carácter especial, no sé, hola más mundo. Hola mundo, no sé, un carácter especial, pesos. Entonces, ¿cuál debería ser mi salida? Hola, mayúscula más mundo y el carácter especial de dólares. Pues es el de dólares. Listo. Ahí tengo mis datos de prueba, el resultado que yo espero, ¿no? Mis entradas versus mis salidas con la respectiva prueba o captura de pantalla que yo espero. Entonces, la primera prueba que yo voy a hacer es el hola acá en mayúscula, ¿cierto? Acá este que ya tengo. La primera en mayúscula, las demás en minúscula. Entonces voy acá, tomo mi captura de pantalla y esa es mi evidencia, que sí, efectivamente, lo que yo coloco de entrada me permite tener una salida tal cual como yo lo espero. Entonces acá ya tengo la primera captura de pantalla. Ahora, para la segunda captura de pantalla, ¿cuál es
el valor que voy a colocar, todas en mayúscula. Hola, y le doy acá ejecutar. Efectivamente, si coloco todas en mayúscula, pues toda mi salida va a ser siempre mayúscula. Tomo la captura de pantalla. Ahora, la siguiente prueba es intercalado. Entonces, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Y le doy acá ejecutar. Y efectivamente, tengo mi salida en mayúscula y le tomo la respectiva captura de pantalla. Ahora, un hola 1975. A ver, acá, entonces sería hola 1975. Y le doy acá a ejecutar. Y efectivamente mi salida es tal cual como lo había esperado. Y por último, hola más mundo, signo pesos. Pesos, dólares. Hola más mundo más el signo pesos. ¿Listo? Hola más mundo con el signo pesos. Sí, es exactamente como lo esperaba. Bueno, acá la única diferencia fue que me tocó agrandar el indicator porque no se visualizaba todo. Pero es tal cual como lo esperaba. Y le tomo la respectiva captura de pantalla. Y listo. Entonces ahí yo ya estaría desarrollando los 3 puntos, cada uno de los 3 puntos. Esto que yo acabo de hacer es para cada uno de los instrumentos virtuales, para los 5 que se proponen en la guía, más el sexto que es el que ustedes hicieron en la fase 1. ¿Hasta ahí alguna duda? Mejor dicho, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que acabé de explicar? Bueno. Bueno, acá. Listo. Gracias, Omar, por confirmar que todo quedó claro. Pues básicamente es eso, ¿no? Es hacer así tal cual como yo les acabo de mostrar para hacer su documento. Pues es lo mismo acá, pues ustedes deben entregar el documento pues con una portada, una introducción. Acá pues las capturas de pantalla del panel frontal, del diagrama de bloque, del desarrollo de los problemas planteados, acá en el punto 1, acá con fecha y hora, ¿no? Sustentación de cada uno de los instrumentos virtuales desarrollados en el software, que es el punto 2. En todo el punto 2 tiene 3 partes, ¿no? Entonces tiene la parte del diagrama de bloques, la parte de la tabla con las funciones que se utilizaron y la parte de la interfaz gráfica del panel frontal.
La tabla 1 para cada uno de los instrumentos virtuales desarrollados en el software en el punto 3. Esa tabla 1, recordemos que son 5 valores de prueba, ¿no? Con las respectivas capturas de pantalla. Hacemos la conclusión, ¿cierto? Acá esta conclusión nos piden que debe ser orientada a destacar dificultades, logros y decisiones tomadas en el desarrollo, sustentación y simulación de los instrumentos virtuales desarrollados. ¿Sí? Entonces, ¿qué dificultades tuvieron para el desarrollo de la actividad? ¿Qué lograron cuando desarrollaron cada uno de los instrumentos virtuales? ¿Qué competencias potenciaron ustedes con esta actividad? ¿Qué competencias lograron? ¿Y qué decisiones tomaron para el desarrollo, tanto en la sustentación como en la simulación de cada uno de los instrumentos desarrollados? Y pues ya sabemos que es una actividad individual, no hay nada grupal por entregar. Y pues eso es básicamente lo que se espera del trabajo por cada uno de los 6 instrumentos virtuales que se solicitan. ¿Alguna otra inquietud acerca del desarrollo de la actividad? Gracias, John, por la confirmación. Bueno, pues si no tienen más dudas e inquietudes, entonces pues agradecerles la participación en este CIPAS porque pues es importante este tipo de espacios para que pues precisamente ustedes aclaren todas sus dudas y puedan entregar un buen trabajo. Y pues eso demuestra el compromiso que ustedes tienen con el curso. Este curso pues ha sido, este periodo académico es donde mejor he visto resultados. Pues prácticamente en esa primera fase fueron muy contaditas las personas que no entregaron. Me parece que se están tomando muy en serio este curso y espero que sigan así. Me agrada que a todos les haya ido también en esta primera fase y que continúen así. El curso es muy chévere y el curso no es difícil y lo pueden sacar adelante. Entonces, pues precisamente pues, me agrada que hayan participado y que pues me hayan expresado en qué era lo que tenían como dudas, ¿no? Y pues agradecerles su participación y desearles a todos una muy feliz noche.